Presidente Daniel Noboa señala a empresa contratista con el Estado que tendría presuntos vínculos con el crimen organizado. Alex P., ex asesor del expresidente de la Judicatura, aseguró que le entregó dinero proveniente del narcotraficante Leandro Norero. Asamblea aprobó la Ley de Control del Espacio Aéreo Nacional. Ahora las Fuerzas Armadas podrán derribar aeronaves consideradas como amenaza. Inició vacunación contra el virus del papiloma humano para menores de edad. En los deportes, Piero Hincapié fue titular en el triunfo del Bayer Leverkusen en la primera semifinal de la Europa League. Jueves 2 de mayo, amigos televidentes, buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales y con el código QR que aparece en sus pantallas para que puedan acceder a la información del telégrafo digital. De inmediato iniciamos. El Gobierno Nacional pidió a la Fiscalía que investigue a la empresa La Factoría S.A., proveedora de alimentos en algunas cárceles del país, por un presunto vínculo con el crimen organizado. Según advirtió el presidente Daniel Noboa, la compañía habría ganado $171 millones desde el 2015. La solicitud la hizo la Secretaría Jurídica de la Presidencia. A través de una de sus asesoras, presentó a la Fiscalía General del Estado una noticia criminis. Significa que en el marco de la cooperación interinstitucional anticorrupción que se conformó hace escasas semanas, eso acaba de tener como conclusión un informe que tiene el carácter de reservado o secreto, como ustedes quieran, que pasa a ser parte de la investigación de la Fiscalía en este momento. Varios asambleístas acompañaron en esta diligencia. Uno de ellos es el legislador Adrián Castro, quien dio detalles. Es sobre una empresa proveedora de alimentos en los centros carcelarios del país por más de una década, hechos que han sido además muy cuestionados desde la parte de la contratación pública. Son licitaciones en donde participan más de 7.000 personas y durante más de una época una sola empresa gana. Desde el gobierno se explicó que la alerta nació en el Centro de Inteligencia Estratégica y que está relacionada a presuntos actos ilícitos de carácter penal y a la posible implicación de la compañía La Factoría S.A., empresa que era proveedora del servicio de alimentación en algunas cárceles del país. A través de su cuenta ex, el presidente Daniel Noboa manifestó que no se favorecerá a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. En este país han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde el 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales. Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este gobierno que al fin los llama por lo que son: narcopolíticos. Finalmente, se aclaró que toda conducta que acarree monopolio será investigada y puesta a conocimiento de las autoridades. Manuela Bedón, Noticias 7. Dos nuevos testimonios se receptaron en la Corte Nacional de Justicia como parte de las investigaciones por el caso Metástasis. Uno de los procesados es un policía que reveló cómo habría filtrado información a la estructura criminal de Leandro Norero. Desde que Mayra S. rindió testimonio anticipado por el caso Metástasis, otros procesados de participar en el presunto cometimiento de delincuencia organizada en una estructura relacionada al narcotraficante Leandro Norero han solicitado comparecer para hacer lo propio. Este jueves, quien habló fue el exagente investigativo Héctor P., integrante de la Policía Nacional, y uno de los que indagaba información sobre el lavado de activos en los que habría incurrido alias del patrón en el operativo Despegar, efectuado entre mayo y octubre del 2022. Héctor P. está acusado de filtrar datos y pruebas a Norero, pero según relató, todo se habría debido a presiones. En junio del 2022, a su casa llegó un ex policía apodado como Olger, quien decía trabajar en línea directa con el capo de la droga. Me solicitó que lo ayudara con temas de información de la instrucción fiscal.
En primera instancia me negué, luego sacó su teléfono celular, recuerdo que era marca iPhone, y me mostró unos mensajes en los cuales vi el nombre de mi esposa y fotografías de mi familia. En ese momento me preocupé y él me dijo que por el bien de él, por el mío y el de mi familia, cooperara. Esto sucedió tras el allanamiento de la mansión de Norero en Guayaquil, donde se encontraron 15 millones de dólares y lingotes de oro. Me dijo que había que ingresar un documento, una copia simple, en las evidencias documentales relacionadas a un contrato de inversiones con la empresa Alesmart, con el cual ellos tratarían de justificar el dinero en efectivo encontrado en la vivienda del señor Leandro Norero en el allanamiento. Después de ese primer trabajo, Olger le solicitó a la ahora testigo que cambiara uno de los celulares incautados por criminalística, a lo cual este se negó. También le pidió el informe final que elaboró la Dirección Antinarcóticos y por tantas presiones, dijo Héctor P., envió un borrador. Olger, a quien conocemos como Catota, me hizo llegar la cantidad de $4.000 por el tema del ingreso de documentos de Alesmart como indicio documental y por el tema del envío del informe borrador $4.000 más que se recibió. Además se recibieron $1.000 por el envío de fotografías de las evidencias. En la audiencia, la fiscalía le preguntó cómo fueron los pagos por las filtraciones. Recibí el efectivo. Uno fue afuera de la fiscalía y el otro fue en el centro comercial El Recreo. Un segundo testimonio se realizó este jueves. El abogado Alex P. admitió que recibió $10.000 de Norero para tramitar un pedido de habeas corpus del hermano del narcotraficante. Agregó que el expresidente de la Judicatura, Wilman T., exigió $2 millones a Norero y que el propio exfuncionario lo ha amenazado por rendir versión en otro caso, al decirle: serás un muchacho muerto. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El concurso de jueces para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia avanza en medio de cuestionamientos a la postulación de aspirantes vinculados a casos de corrupción, como Metástasis, entre otros. 266 personas se postularon al concurso para la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este 2 de mayo concluye el plazo para solicitar la reconsideración de aquellos que no aprobaron la revisión de requisitos. Esto en medio de cuestionamientos a la postulación de al menos 3 aspirantes vinculados a casos de corrupción. Byron G., por ejemplo, ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, fue mencionado en los chats del narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis. Roberto G., ex conjuez de la Corte Nacional de Justicia, también es cuestionado por haber aparecido en esos chats. Y Anabel T., actual jueza de Santo Domingo, que es vinculada con Wilman T., expresidente del Consejo de la Judicatura e investigado por presunta corrupción en la justicia. Así avanza el proceso que en sus próximas etapas deberá calificar los méritos y aplicar pruebas de confianza, psicosométricas y psicológicas a los aspirantes. Yo estoy solicitando que se aplique el polígrafo, pero no lo sé si es que se apruebe. Eso depende de los otros miembros del Consejo de la Judicatura. Una vez superadas esas fases, los expedientes se publicarán en la página del Consejo de la Judicatura e iniciará la etapa de impugnaciones en donde los ciudadanos tendrán un rol importante para la depuración de la lista. Invito a la ciudadanía a que revise esos expedientes y luego va a haber una fase de impugnación de manera formal en donde si detectan algún problema en las carpetas, en los expedientes de las personas, pues tienen que llevar a través de la impugnación. Las impugnaciones serán conocidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, que deberá resolver y seleccionar a los 5 hombres y 5 mujeres mejor calificados que integrarán la Corte Nacional de Justicia. Miriam Zambrano, Noticias 7. El gobierno argentino expulsó de su país a los abogados de Adolfo Macías, alias Fito. Según la ministra de Seguridad de esa nación, los juristas tenían antecedentes por tráfico de armas y viajaron a Córdoba a velar por los intereses económicos del narcotraficante terrorista. Es la segunda ocasión en lo que va del año que Argentina bloquea las pretensiones de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Fue la ministra de Seguridad del país gaucho que dio detalles de la expulsión de los abogados del narcotraficante. Hugo Alfredo C. y Ronald Francisco C., con antecedentes por tráfico de armas y abogados del narcoterrorista ecuatoriano Fito Macías, vinieron a Córdoba a mirar los intereses económicos de la familia que fue expulsada en enero. El Ministerio de Seguridad de Córdoba avisó y la prefectura acompañó y verificó que subieran al barco rumbo a Uruguay y se les dictó la prohibición de entrada al país. No vuelven más a la Argentina.
Bullrich informó que la expulsión de los abogados de Fito está prevista para este viernes 2 de mayo. Los mencionados llegaron a Córdoba el 23 de abril en un vuelo comercial procedente de Lima, Perú. El Ministerio de Seguridad argentino informó que se activó la alerta de su presencia luego que ellos cancelaran el vuelo de regreso a Ecuador, que tenía el itinerario Córdoba, Lima, Guayaquil. Fue ahí cuando se activó la alerta por la sospecha que los abogados de Fito buscaban quedarse en Argentina. Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es buscado por las autoridades tras su fuga a inicios de este año. Tras la evasión carcelaria, la familia de Fito viajó a Córdoba, Argentina. En ese país ya se adelantaba una investigación sobre los tentáculos del narcotraficante al sur del continente. El fiscal que estaba encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia fue asesinado. Cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Hugo Alfredo C. actualizó su pasaporte un mes antes de viajar a Argentina. Es de origen guayaquileño. Ronald Francisco C. nació en El Empalme. Ambos tienen 36 años y registran antecedentes penales por tráfico de armas. En enero, la familia de Fito también fue expulsada por el gobierno argentino. La esposa, 3 de sus hijos, una trabajadora doméstica, un sobrino y un amigo de Fito se habían instalado en una lujosa zona residencial a las afueras del municipio de Córdoba. Y en otros temas, en los próximos días, los jueces de la Corte Internacional de Justicia deberán emitir su dictamen sobre la demanda que México planteó contra Ecuador por la irrupción a la sede de su embajada en Quito. Analistas políticos consideran que las sanciones solo implicarían un jalón de oreja. No hay fecha exacta para que los 15 magistrados de la Corte Internacional de La Haya emitan su fallo sobre las 4 medidas provisionales que México solicitó contra Ecuador en la demanda planteada por la irrupción a su embajada en Quito. Entre los alegatos de nuestro país fue que el gobierno mexicano se inmiscuyó en asuntos internos de ecuatorianos. Con esto coincide el analista político Ramiro Rivera. Primero, violó el principio de no intervención en asuntos internos de un país. Dijo una barbaridad que lesiona la dignidad ecuatoriana. Luego nos trató de fascistas. Rivera concuerda en que se violó el artículo 3 de la Convención sobre Asilos Diplomáticos, que señala que no se puede otorgar asilo a personas sentenciadas por la justicia local competente. El mismo artículo dice, la delegación diplomática debería decirle al criminal o al delincuente, en este caso al señor Glass, decir, señor, salga de la casa. Y si no sale, tenían obligación de entregarlo a las autoridades legales del Ecuador y no lo hicieron. Aún más critica que López Obrador durante toda su gestión ha violado los derechos internacionales al dar asilo a sus coidearios políticos y que de paso son sus amigos. Usted no puede supeditar un principio de derecho internacional público porque son mis amigos y camaradas. Por eso en México hay muchísima crítica a López Obrador. En la audiencia se reveló que México pidió permiso para que 2 aeronaves aterricen en Quito para llevar a la embajadora a su país, sin especificar con quién viajaría. Sin embargo, 1 hora después, mejor dijeron que la embajadora viajaría en un avión comercial. Esto implicó un alto riesgo de fuga de Jorge Glass. Esa noche tenían ya todo, absolutamente todo preparado para uno de los vehículos de la embajada que tiene protección de inviolabilidad, llevarse al señor Glass y luego el mundo entero se habría reído del Ecuador. El analista sostiene y espera que los magistrados de la Corte Internacional de Justicia llamen la atención a ambos países, pero que las sanciones no trascenderían. Edison Saavedra, Noticias 7. 26 personas vinculadas al delito de extorsión fueron detenidas en el operativo Gran Libertad 5, realizado en 5 provincias del país. Además, la policía anunció la creación de la Fuerza de Intervención Anticriminal, que estará en contención y reducción de homicidios intencionales en todo el territorio. Este es el 5º operativo ejecutado por la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE.
En esta ocasión se efectuaron 23 allanamientos simultáneos en 5 provincias. Según informó Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la policía, 26 personas resultaron detenidas, quienes estarían vinculadas con el delito de extorsión. De estas 26 personas, 10 personas que fueron aprehendidas tienen vinculación o tendencia a grupos terroristas plenamente identificados. Se ha procedido también a la aprehensión de un objetivo de valor intermedio que está asociado a un delito de asesinato que se suscitó en el 2023 en la provincia de Manabí, y paralelamente dentro de uno de los aprehendidos en flagrancia se encuentra un servidor policial. Indicó que en este operativo se liberó a una persona que fue secuestrada en Esmeraldas y además se decomisaron varios indicios. Como son terminales móviles, droga, dinero en efectivo y otros indicios que establecen el tema de la responsabilidad y corresponsabilidad en cuanto a la materialidad de cada uno de estos actores. Zarzosa detalló que en los próximos días estará operativa la nueva Fuerza de Intervención Anticriminal, con la finalidad de tener una contención de la violencia criminal y de la delincuencia común. Resaltó que este año hay una reducción de muertes violentas respecto al 2023. Se ha tenido 2.250 eventos de homicidios intencionales. En lo que va en este año tenemos 1.843, lo que representa en valores absolutos 407 eventos con una tasa de 10.30. Finalmente explicó que en los 5 operativos realizados por la FICE se han detenido a 350 personas, de las cuales 113 estarían vinculadas a grupos terroristas. Olga Velasco, Noticias 7. El Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana empujan cambios en la ley orgánica de la función legislativa para sancionar a los asambleístas que incurren en los llamados camisetazos, es decir, quienes salen de la agrupación política y se pasan a otra por determinados intereses. Para estos casos se propone su expulsión de la Asamblea. En la Asamblea no quieren saber nada de los legisladores que por interés o conveniencia se cambian de organización política a otra mientras ejercen sus funciones parlamentarias. En la Comisión de Justicia se aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El correísmo y el Partido Social Cristiano empujan la expulsión y la pérdida de la condición de legislador o legisladora a quienes, por ejemplo, se desafilien ante el Consejo Nacional Electoral del partido o movimiento por el que ocuparon una curul. A corto plazo también se ajustarán cambios para sancionar a quienes se separen de una agrupación política e inclusive no se descarta iniciar acciones penales a quienes incurran en todos estos comportamientos. Estos cambios tienen como antecedente los casos registrados en la Revolución Ciudadana con Javier Jurado, Milton Aguas y Henry Bosques, quienes, desde la dirigencia de esta bancada, fueron expulsados por no votar en contra de la ley turística, y otro, cuando ellos argumentan que se desafiliaron por discrepancias con los postulados de la organización política. Fueron temas y motivos personales, no estaba de acuerdo con algunas decisiones que se tomaban en la bancada. Cuando saco yo la fecha y hora de mi comunicado, es que yo renuncié a la bancada. Otras bajas se registraron en el Partido Social Cristiano con Lucía Jaramillo y Guido Vargas. Nos eligieron para resolver los problemas de la gente y creo que la Asamblea lo ha demostrado. Propuestas que se definirán en su momento con los cambios que se propongan en el Pleno del Legislativo. Javier Ceballos, Noticias 7. La Asamblea delegó a la Comisión de Fiscalización para indagar sobre las acciones implementadas y programadas por el Ministerio de Energía para enfrentar la coyuntura por las desconexiones de energía. Las autoridades del Frente Energético serán convocadas en los próximos días a esta mesa legislativa. La coyuntura energética por la que atraviesa el país será materia de indagación por parte de la Asamblea. Con 91 votos a favor, este jueves, la legislatura resolvió delegar a la Comisión de Fiscalización que ejecute una investigación sobre las acciones adoptadas y las que están por aplicarse por parte del Ministerio de Energía para superar la situación de deficiencia de energía eléctrica provocada, entre otros factores, por un fuerte estiaje. Desde la visión social cristiana, más allá de los diagnósticos sobre lo que ya se conoce, lo que se requiere saber es cómo nuestro país va a superar a largo plazo esta coyuntura matizada por las desconexiones de luz. Saber qué va a pasar para poder resolver los problemas por la falta de generación y por otro lado claridad sobre todo para el sector comercial. Este miércoles el ministro de Energía Roberto Luque habló sobre la mejora en los últimos días de los embalses en las centrales hidroeléctricas y de las acciones que se aplican. De ahí hemos tenido el tema del embalse que ha estado aumentando, tenemos proyectadas también lluvias esta semana
según los pronósticos climáticos que hemos visto. Y en virtud de eso tenemos las condiciones favorables en las hidroeléctricas como para trabajar. Como parte de la intervención de la Comisión de Fiscalización, en los próximos días serán convocadas las autoridades del sector eléctrico para que informen todo lo que se está haciendo en esta materia. Javier Ceballos, Noticias 7. Ecuador cuenta ahora con una ley orgánica de espacio aéreo nacional que brinda garantías para que, de ser el caso, la Fuerza Aérea Ecuatoriana derribe aeronaves consideradas como amenaza en contra de la soberanía del país, siempre enmarcado en el uso legítimo y progresivo de la fuerza. La normativa aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea y cuya iniciativa es de la asambleísta de ADN Inés Calderón, brinda herramientas de procedimiento para destruir en el acto drones que sean detectados sobre las cárceles o en sitios estratégicos. La iniciativa tiene 36 artículos y es la 18ª ley aprobada en el nuevo periodo legislativo. En otros temas, 2 gremios de jubilados denuncian que en más de 40 municipios del país se les cobra a los adultos mayores el impuesto predial. Esto sería en contra de lo establecido en la ley, que le exime a la tercera edad de pagar por este tipo de tributos. Mientras conversan, recuerdan el pasado, épocas del ayer cuando se desempeñaban laboralmente cada uno en su área. Hoy tienen 2 cosas en común. Primero, que son jubilados y en segundo punto, cuentan que están vulnerándose sus derechos. Los municipios del país específicamente violentan las normas en el cobro ilegal del impuesto predial y las mejoras. Quien habla es el doctor Juan Gamboa, de 70 años y ex notario. Lidera al gremio de los exjudiciales y asegura que cuentan con documentos de que los cabildos incumplen la ley del adulto mayor, que los exime del pago de impuestos. Según información que han recopilado respecto al pago de tributos prediales, 75.000 adultos mayores perjudicados a nivel nacional. Esta cifra correspondería desde el 2019 al 2024. Existen ejemplos como en Ambato. Con una muestra simple de 40 personas que tenían predios que van desde los $5.000 hasta los $200.000, absolutamente a todos les cobran impuestos prediales. La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas hizo los reclamos del caso ante el Cabildo, pero dicen que nadie se hace cargo del tema. Y asómbrese, a un señor que tenía un predio rural de $4.300 le cobraban, pues, disque por mejoras $350, ¿no? Pero, lo cual resulta una absoluta barbaridad. Y en documentos que nos fuesen entregados, encontramos que hay ejemplos en Latacunga, donde a octogenarios no solamente les han cobrado el impuesto predial, sino hasta un tributo a la festividad de la Mama Negra. Otra irregularidad que denuncian los jubilados es que en las notarías también se cobra a los mayores de 65 años. ¿Sabe cuánto cuesta la declaración juramentada, señor periodista? $170. Cuando la cédula es la suficiente, pues. Según mencionan, estos cobros son un irrespeto. Por ello, acudieron a la Contraloría para solicitar una auditoría en 46 municipios, aunque esto aún no se ejecuta. Gamboa agrega que aquellos perjudicados que deseen presentar sus casos se comuniquen con ellos al número que está en pantalla. En nuestra próxima entrega de esta denuncia abordaremos la respuesta de los municipios frente a las supuestas irregularidades que se estarían registrando. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, presentó los datos del Censo de Población y Vivienda sobre la diversidad sexogenérica. Según los datos recopilados, más de 270.000 personas se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+. Este 2 de mayo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, dio a conocer los datos del Censo de Población y Vivienda sobre la diversidad sexogenérica. En Ecuador, 270.970 personas mayores de 18 años se identificaron como parte de la población LGBTIQ+. Esta cifra representa al 2,4% de la población. Roberto Castillo, director de la institución, mencionó que el censo es solamente un primer paso para recopilar información sobre este grupo poblacional. Con pocas preguntas podemos conocer con mucho detalle qué es lo que está pasando en territorio. Podemos saber con mucha precisión a nivel geográfico, entiéndase, provincia, cantón, parroquia,
Castillo señaló que se trata de un hito histórico que proporciona información sobre las características y condiciones de la vida de la población LGBTIQ+. Es el primer censo de población en toda América Latina que se incluyeron preguntas sexogenéricas. Pero ¿cuáles son estos datos? 110.519 personas se identifican como trans, 58,3% como trans masculinos, 40,1% como trans femeninos y 1,6% como no binario. En cuanto al acceso a la educación, un 0,6% cursó la educación inicial, el 35,7% la educación básica, el 29,6% el bachillerato, el 28,7% educación superior y un 5,4% ningún tipo de instrucción académica. La concentración poblacional está en las siguientes provincias: Guayas 24,8%, Pichincha un 18% y Manabí un 10%. Actualmente el INEC junto al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos trabajan en la primera encuesta especializada sobre condiciones de vida de la población LGBTIQ+. Pero luego, gracias a la información del censo, vamos a ir a hacer una encuesta especializada de condiciones de vida para la población LGBTI+. Manuela Bedón, Noticias 7. Continúan los esfuerzos de Estados Unidos para facilitar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Las negociaciones han llegado a un punto crucial. Israel estaría abierto a un trato, sin embargo, Hamás lo estaría aún evaluando. El secretario de Estado Antony Blinken se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel este miércoles en un intento de impedir que las fuerzas israelíes invadan Rafah, la ciudad sureña de Gaza, donde cientos de miles de palestinos han buscado refugio. Mientras no está aún clara la intención de Israel, Blinken también pidió que Hamás acepte un acuerdo para liberar a 33 rehenes a cambio de un alto al fuego de 6 semanas y la liberación de algunos prisioneros palestinos. Estamos decididos a lograr un alto al fuego que traiga a los rehenes a casa y lograrlo ahora. Y la única razón por la que eso no se logrará es por culpa de Hamás. Hay una propuesta sobre la mesa y, como hemos dicho, sin demoras, sin excusas, el momento es ahora. Estados Unidos espera que un alto al fuego temporal conduzca a uno permanente, mientras Hamás tiene una ventana estrecha para llegar al acuerdo, ya que Netanyahu está presionando para empezar la ofensiva en Rafah con o sin trato. Entre tanto, la administración Biden sopesa traer a ciertos palestinos a Estados Unidos como refugiados, una medida que ofrecería un refugio seguro permanente a algunos de los que huyen de Gaza. Estamos constantemente evaluando propuestas de políticas para apoyar aún más a los palestinos que son familiares de ciudadanos estadounidenses y que quieran venir a Estados Unidos. Entonces lo estamos evaluando. No tengo nada que anunciar en este momento. Se trataría de palestinos de Gaza que son familiares directos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y que hayan logrado escapar de Gaza y entrar en el vecino Egipto. La propuesta de reasentar a ciertos palestinos como refugiados marcaría un cambio en la política y práctica de larga data del gobierno estadounidense. De hecho, desde su inicio en 1980, el programa de refugiados de Estados Unidos ha acogido a menos de 600 palestinos. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. De regreso con más información, amigos. Este jueves 2 de mayo, Ecuador inició una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, que incluye por primera vez en este esquema a niños desde los 9 años. Esto en el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año el virus del papiloma humano causa más de 59.000 casos de cáncer de cuello uterino en la región y unas 85 personas mueren por esta enfermedad. Lo que estamos promoviendo en los países es que se logre vacunar al 90% de las niñas de 9 a 14 años de todos los países, que se detecte el 70% de los casos de cáncer cervicuterino en las mujeres mayores de 35 años y que se tenga el 90% de cobertura de tratamiento en los casos detectados.
Esto en el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, una iniciativa paralela de varios países de la región y que en Ecuador incluirá por primera vez a niños de 9 años para recibir la dosis. La vacuna contra el virus del papiloma humano ha demostrado ser segura y efectiva. Es gratuita. La campaña es liderada por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación para que la dosis sea aplicada en los establecimientos educativos. El objetivo es vacunar a 595.000 niños y niñas. La jornada se desarrollará desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio del presente año. Además, en esta semana de la vacunación se busca llegar con vacunas de diferentes tipos a poblaciones vulnerables y de difícil acceso. El Nuevo Ecuador ha invertido $12.389.000 para esta jornada que es a escala nacional. Según el Ministerio de Salud, la inversión del Estado en temas de vacunación alcanza los $600 millones anuales. Miriam Zambrano, Noticias 7. Para este feriado, el lago de San Pablo tiene una infinidad de comida y actividades turísticas para los turistas que deseen visitarlo. Les contamos más detalles a continuación. Al llegar a un ambiente de calma y tranquilidad es el que te contagia, pues para propios y extraños, el resplandeciente lago San Pablo se ha convertido en un lugar para salir de la rutina de la ciudad y renovar su mente. Es un lugar donde tú puedes respirar y como decir, la mente despejar todo. Siente uno como una paz y tranquilidad aquí. Y hasta algunos lo asemejan con recuerdos de amor. Más que mi primera cita con mi esposo fue acá, entonces como que me encanta la energía que tiene este lugar. Su estancia y la acogida que brindan los comerciantes hacen que el sitio sea uno de los lugares más visitados de la Sierra Ecuatoriana. En el Parque Acuático Aranque son varias familias que se dedican al comercio de platos tradicionales que van desde los $2. Coladita morada, empanadas, calitos de gallina, papitas con berro, hornado. Pero la emoción se desborda al darse un paseo en lancha que aproximadamente dura 20 minutos, siempre y cuando usted use un chaleco salvavidas. Más o menos la cuarta parte del lago que dura el recorrido. De domingo a domingo nos cerramos, estamos atendiendo todos los días a partir de las 9 de la mañana. Y viene acompañado de leyendas de la zona. Contándoles las leyendas, cómo se formó el lago. Tenemos otra leyenda que es la culebra Rumi, ¿no? Es una serpiente de piedra. Ubicada al sur de la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, el recorrido viene acompañado de naturaleza en todo su esplendor. Una gran oportunidad para disfrutar de las riquezas turísticas que tiene nuestro país. Cuenca cuenta con una amplia agenda de actividades para este feriado. Justamente la capital Azuaya es un punto seguro y dinámico para disfrutar en familia. El primer feriado de mayo está prácticamente a las puertas y Cuenca tiene todo listo para acoger a los visitantes. Los turistas, principalmente de provincias cercanas como Guayas, El Oro o Loja, tienen mucho por conocer y eso lo reconoce el gremio de hoteleros. Como asociación hotelera contamos con hoteles de 3, 4, 5 estrellas, ¿no? Cuenca tiene alrededor de 12.000 plazas y estamos preparados para este feriado. Se ha trabajado en lo que se refiere a la gastronomía, ¿no? La gastronomía cuencana está resaltando, sumado a eso su arquitectura, sus ríos, su gente, una ciudad muy turística y un clima súper agradable. Esto está caracterizando a la ciudad de Cuenca. Estamos muy motivados y esperamos llegar al 100% en este feriado. Un lugar al que nadie, propio o extraño, debe dejar de acudir es el centro histórico. Aquí, además de museos e iglesias, está la colorida Plaza de las Flores, un lugar único en donde de paso puede tomarse una agüita de pítimas. Tenemos unas hermosas flores, desde $1, el precio que desee el cliente. El turista encuentra aquí girasoles, rosas, astromelias, buqués, buchones, arreglos florales para todo compromiso. Visiten el Parque de las Flores, que es tan hermoso y conocido como un centro histórico de aquí de Cuenca. Y para que no tenga dudas, recuerde que aquí la seguridad es algo primordial. Tenemos 600 hombres y mujeres con el personal logístico necesario para todos los 15 cantones de la provincia de la Azuay y también para la ciudad de Cuenca especialmente, en donde llegan muchos turistas. El personal va a estar apostado en los diferentes parques, plazas, en las diferentes carreteras también que salen de la provincia y de la ciudad. El personal de turismo va a estar igual realizando el patrullaje en el Parque Calderón para las diferentes personas, especialmente de la costa,
que acuden masivamente acá a la ciudad a realizar sus actividades de descanso y de turismo. En cuanto a las vías, la cuenca Molleturo y la Girón Pasaje están habilitadas, pero siempre maneje con precaución. En la parroquia Tufiño, en la provincia del Carchi, se encuentra un balneario de aguas volcánicas que surge como una opción para descansar y relajar ciertas dolencias. Vamos a ver. De cara a este feriado en el Ecuador, la provincia del Carchi ofrece diferentes alternativas para el visitante. Es así como en la parroquia Tufiño, a tan solo 15 minutos desde la ciudad de Tulcán, se encuentra el balneario de aguas termales, las cuales son muy utilizadas para sus beneficios para la salud. Es excelente este lugar, me parece muy excelente porque el agua es muy medicinal, la recomiendan mucho. ¿En qué le ayuda a usted? Pues en el dolor del cuerpo, dolor de los huesos, articulaciones. El balneario consta de 3 piscinas termales, cuyas aguas emergen de las profundidades del volcán Chiles, cuya temperatura oscila entre los 25 y 35 grados centígrados. Hasta aquí llegan personas quienes sufren problemas musculares y de huesos. Muchos de los visitantes luego de esta terapia disciplinaria, con estas aguas, dicen tener mejorías en su salud. Muy bonito, muy turístico y medicinal, porque nosotros nos mandan por medicina las piernas, la columna, todos los hombros, porque uno ya está muy enfermo, lo mandan a las aguas hediondas, dicen aquí. El balneario además cuenta con vertientes naturales y senderos para caminar en medio de un espacio armonioso con la naturaleza. Quisiéramos invitar a toda la población del Ecuador como también de Colombia que nos vengan a visitar aquí al complejo Aguas Hediondas. Para ampliar la oferta turística, la prefectura del Carchi ha iniciado con un proceso de remodelación de este centro turístico. Aquí se pretende construir otra piscina temperada para que el visitante también pueda practicar la natación. Actualmente en las piscinas interiores es básicamente de curación, las personas ingresan y por las bondades de las aguas pues están ahí, pero con una temperatura regulada en la piscina posterior los bañistas pueden hacer la práctica del deporte de la natación. La jornada turística culmina con una variada oferta gastronómica. El turista podrá deleitar desde un rico manjar como miel con cuajada, hornado y hasta el delicioso cuy asado. Toda una mezcla de sabores que serán de su agrado.